Hola, soy Lisbeth García y en este video tutorial aprenderemos sobre la operación unitaria filtración y el cálculo de constantes para el régimen a velocidad de flujo constante. La filtración es la separación de partículas sólidas contenidas en un fluido. Aquí los sólidos se acumulan sobre una membrana porosa que pueden ser de distintos materiales, como papel, filtro de celulosa, entre otros. A esta se le conoce como medio filtrante. Este medio filtrante posee poros que bloquean el paso de las partículas, formándose una placa llamada torta, y el líquido que atraviesa la membrana o medio filtrante se le llama filtrado o clarificado. En este proceso los sólidos son afectados por presión, gravedad, vacío o capilaridad y los poros. Por esto, la torta aumenta de espesor disminuyendo el paso de flujo del filtrado. La filtración tiene por objetivo la clarificación de líquidos, recuperación de sólidos y líquidos, así como facilitar otras operaciones como el secado. La resistencia que presenta la operación unitaria proviene de la membrana de filtración, ya que se obstruye e impide el paso de los sólidos denominada resistencia del medio filtrante. A esta se le suma la resistencia específica de los sólidos que forman la torta y que no se debe al medio filtrante, llamada resistencia de la torta. Al iniciar la filtración, la resistencia de la torta es cero y con el transcurso del proceso, esta resistencia aumenta. Los sólidos depositados en el medio filtrante pueden formar tortas de dos tipos. Cuando las sustancias son blandas y floculentas, proporcionan tortas compresibles, lo que significa que disminuye el paso del flujo, mientras que las sustancias duras y granulares forman tortas incompresibles, o sea, de menor espesor, evitando la variación de la resistencia específica, siendo independiente de la presión aplicada. Cuando la torta es compresible, esta se hace más densa a medida que la presión aumenta y por esto el medio filtrante dispone de orificios con menor tamaño para que pase el flujo. A este fenómeno se conoce como compresibilidad de la torta. Los ayudafiltros son muy útiles cuando el medio filtrante se satura por los sólidos, es decir, se presenta una torta de tipo compresible. Para evitar esto se colocan compuestos de partículas sólidas no compresibles, inertes y generalmente grandes, llamados ayudafiltros. Se puede usar de dos formas distintas. Una de ellas es como precapa, donde se coloca una capa delgada de recubrimiento sobre el medio filtrante antes de filtrar la suspensión, el cual impide que los sólidos de tipo gelatinoso obstruyan el medio filtrante y permite obtener un filtrado más transparente. La segunda forma de utilizar es en dosificación, desde el inicio de la filtración para hacerla posible, o para aumentar el rendimiento del equipo, si así se requiere, mejorándola. Aumenta la porosidad de la torta y reduce su resistencia durante el proceso, manteniéndola permeable, proporcionando un flujo y calidad del filtrado adecuado. La cantidad adecuada para su uso depende de la cantidad de sólidos presentes en la suspensión. La filtración puede realizarse de distintas formas, por ejemplo, a régimen a velocidad de flujo constante. Este se emplea cuando el precipitado está constituido total o parcialmente por sustancias sensibles a la presión, lo que quiere decir tortas de tipo compresibles. Si no se usa ayuda filtro, aquí se mantiene constante el volumen filtrado mediante la presión en intervalos de tiempo iguales, iniciando con bajas presiones para evitar la compactación de la torta, y a medida que aumente el espesor de esta, la presión deberá elevarse. El proceso de filtración culmina cuando se alcanza la presión máxima que tiene el sistema. En este tipo de régimen interesa saber la resistencia del medio filtrante y la resistencia específica de la torta principalmente. Finalmente, este régimen descrito tiene una desventaja, ya que es trabajado a bajas presiones, por lo tanto la fuerza impulsora es mínima y por consiguiente la producción del filtrado es poca. A partir de la ecuación general de filtración se deduce la ecuación de régimen a velocidad de flujo constante. Reordenando los términos de la ecuación, por lo tanto, es necesario saber que la velocidad de flujo constante está dada por la ecuación 1, velocidad sobre tiempo en mililitro por segundo. Si se considera que en este régimen la ecuación 1 es una relación que permanecerá constante, entonces la ecuación general de filtración se expresa de la siguiente manera, como lo indica la ecuación 2. La ecuación 2 considera a un flujo en serie y sirve para predecir condiciones de operación en un proceso de filtración.
representa la velocidad de filtración como función de las fuerzas entre la suma de las resistencias opuestas al paso del filtrado, donde T es el tiempo de filtración en segundos, V es volumen de filtrado en mililitros. Delta P es caída de presión a través del filtro en pascales. A es área del filtro en metro cuadrado. Alfa refiere a la resistencia específica de la torta en metros sobre kilogramo. Rm es la resistencia del medio filtrante en 1 sobre metro. Mu es la viscosidad del filtrado en pascal por segundo. C es la concentración de sólidos depositados en la torta por unidad de volumen de filtrado en kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, si de la ecuación 2 despejamos a la presión, queda de la siguiente manera, donde el volumen varía con respecto al tiempo. De la ecuación 1 despejamos V igual a Q0 por T, como lo indica la ecuación 4, y sustituimos V en la ecuación 3. Entonces, se deduce la ecuación 6 para régimen a velocidad de flujo constante. La ecuación 6 satisface en su forma a la ecuación general de la recta, y igual a mx más b. Se utiliza la ecuación de la recta para lograr que a partir de las dos variables m y b se puedan determinar las constantes que interesan en este régimen, como es Rm o resistencia del medio filtrante y alfa, que es la resistencia específica de la torta. Por lo que se construye una gráfica de delta P en función del tiempo. La importancia de construir la gráfica es porque las dos constantes que se determinan, alfa y Rm, se obtienen mediante la misma, donde m o pendiente es el término que involucra a alfa, una de las constantes, así como x es q0 y t, y b es la ordenada al origen, la cual se despeja del término Rm de la ecuación, otra de las constantes. Para determinar las constantes debe obtenerse experimentalmente datos de volumen recolectados. Para obtener estos datos deben establecerse durante la experimentación intervalos de presiones y tiempo. La presión podrá elevarse tanto como permita la torta sin sufrir algún daño, o tanto como lo permite el equipo de filtración. Estos datos se obtienen para poder construir un gráfico, el cual ayudará en la obtención de las constantes de filtración Rm y alfa. Determine las constantes de filtración para una suspensión con 23.5 kg metro cúbico de concentración que fue filtrada en un filtro prensa con un área de 0.044 metros cuadrados. Considere una viscosidad del agua a 25 grados Celsius y que se consideró que Q0 es igual a 3 galones por minuto. Los resultados obtenidos en la corrida son los de la tabla. Primero, se debe identificar al régimen al que se lleva a cabo el problema y la ecuación que se utilizará para la resolución. En este caso, es la ecuación que define el régimen de velocidad de flujo constante. Como se explicó anteriormente, esta ecuación tiene similitud con la ecuación de la recta, por lo que por medio de esta se procede a construir una gráfica con los datos obtenidos en la experimentación, colocando en el eje X los datos de tiempo y en el eje Y los de presión. Se identifica que es una línea recta, por lo tanto se aplica regresión lineal para obtener los datos correspondientes a la ecuación de la recta, siendo m y b los valores encontrados. Para este problema la ecuación obtenida es y igual a 27.100x más 22.805, donde 27.100 pascal por segundo es m y b es 22.805 pascales. Las constantes que se pide calcular son Rm y alfa, por lo tanto deben despejarse de la ecuación original. El despeje queda de esta forma, para Rm y de la otra para alfa. La concentración inicial puede ser sustituida en la variable c de la ecuación para la resistencia específica de la torta, porque se considera que la concentración de los sólidos iniciales se deposita en la torta de filtración, por lo que la concentración inicial será igual a c. Una vez considerado esto, se procede a la sustitución de valores en cada una de las ecuaciones como corresponde. M es el valor obtenido en la regresión lineal, 27.100. A cuadrada es el valor que se le da al área del filtro prensa. Como dijimos ya, C es la cantidad de sólidos depositados por unidad de volumen en el medio filtrante, la cual en este caso le igualaremos a la concentración inicial de la suspensión. La viscosidad es la propiedad del agua a 25 grados Celsius,
por lo que se consultará una tabla de viscosidades a distintas temperaturas del agua, obteniendo el valor de 0.89 por 10 a la menos 3. Y Q0 cuadrado es el flujo constante con base en los volúmenes y tiempos que se registraron en la experimentación. Las unidades de Q0 deben de estar en metro cúbico por segundo, por eso se realiza una conversión. Como se muestra a continuación, se realiza el análisis dimensional correspondiente. Para RM también deben sustituirse los valores, siendo B el otro valor obtenido en la regresión lineal. A y Q0 es el área del filtro prensa y el flujo constante respectivamente. Y como ya se había mencionado, y μ es la viscosidad del agua a 25 grados Celsius, la cual ya fue obtenida. Se realizan las operaciones y análisis dimensional correspondientes y se calculan los valores, teniendo como resultado que alfa es igual a 7.004 por 10 a la 10 metros sobre kilogramo y Rm es 5.957 por 10 a la 9 1 sobre metro. Como conclusión de este trabajo se puede decir que el estudio del régimen de velocidad de flujo constante para la operación de filtración en este proyecto de actividad de apoyo a la docencia es de gran importancia para los alumnos que cursan asignaturas de proceso del manejo mecánico de sólidos y LEM2 para el reforzamiento de lo revisado en clases. El régimen de velocidad de flujo constante tiene importancia en aplicaciones donde el producto de interés es solo la torta o la torta y el filtrado, y que sus sólidos tengan características de compresibilidad, limitando el uso de altas presiones. Ejemplos de estas aplicaciones son la recuperación de levadura durante la elaboración de cerveza, la elaboración de concentrados de proteínas o la preparación de pulpa de frutas. La obtención de las constantes de filtración en estas condiciones es posible con el buen control de la presión con respecto al tiempo. El uso de un buen video como herramienta de apoyo es muy útil en el aprendizaje. En este video se presentó paso a paso las características del régimen, la obtención de las constantes de filtración y problemas de ejemplo, dando la posibilidad de tener un recurso de apoyo para el alumno en cualquier momento. La situación actual de la enseñanza representa un reto para los docentes y alumnos, y este tipo de herramientas son indispensables para fomentar el aprendizaje duradero en los alumnos, resultando un recurso de gran utilidad para los profesores. Gracias.